facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Iniciamos ya la transmisión en supunto.org y también en las redes sociales. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y esta noche, pues como siempre, iniciamos orando. Así que ahí donde están, agachen las cabecitas porque vamos a orar. Vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche, papá, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, papá. Agradecidos por todas las cosas que tú nos das, Señor, día a día. Agradecidos por tu misericordia, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Que esta noche toda palabra que vayamos a hablar esté en tu voluntad, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. A cada una de las familias, a cada persona que nos está escuchando, te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder sobre las familias, que tú pongas tu mano de poder sobre nosotros, papá. ¿Qué podemos hacer, Señor, sino clamar a ti? ¿Qué podemos hacer, Señor, sino pedirte, Señor? Porque fuera de ti nada podemos hacer, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Que esta noche, Señor, hablemos tu palabra, Señor. Pon, Señor, en nuestras bocas el querer, el hacer, el decir conforme a tu voluntad, Señor. Que no seamos nosotros, Señor, hablando, sino seas tú, papá. Bienvenido eres sobre las personas, Señor. Te pedimos, Padre amado, que allí donde están, Señor, tú pongas, Señor, ahí, Señor, esos oídos para no solamente escuchar tu voz, Señor, sino para poner por obra, Señor, toda la palabra, Señor, que vayamos a decir, papá, que esté en tu voluntad, papá. Gracias, papito amado, y atamos a todo demonio inmundo. Dime bien, Hasatán. Toda oposición, todo demonio inmundo que ata este lugar, que ata nuestras familias, que ata las familias, que ata la transmisión, en el nombre de Jesús, óigame bien, hombres fuertes, los atamos, los echamos fuera, sueltan, se van al abismo. Toda potestad, toda fortaleza, los atamos, los echamos fuera, suelto toda hueste, todo gobernador, en el nombre de Jesús, los atamos y los echamos fuera, salgan ahora en el nombre de Jesús. No tienen arte ni parte en este lugar, no tienen parte en las familias, se van al abismo en el nombre de Jesús. Gracias, papá, porque estamos contigo y juntitos empezamos, precioso, amadito Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y esta noche, pues ya empezamos, esta noche la reunión, pues y con nosotros también ya está mi mamá. Bendiciones, hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Y no empezamos con la actuación, por si acaso, no. Estamos empezando con la predicación del Evangelio, que está cobrando vida. Su palabra siempre cobra vida. Siempre está pendiente de cada uno de nosotros, queriendo edificar el templo del Espíritu Santo que somos cada uno de nosotros. Si eso es lo que no hemos entendido, entonces seguimos entre bambalinas, porque el hecho de que el Señor ha hecho que edifiquemos el templo del Espíritu Santo, entender que Jesucristo camina por delante del templo y delante de sus apóstoles, dice, yo esto lo voy a derribar y en 3 días lo voy a reedificar. Se refería a su muerte y su resurrección, quedando nosotros los humanos, aquellos que creemos en el advenimiento, en la venida de Jesucristo, en su muerte, en su resurrección y en el Espíritu Santo, que nosotros somos el templo viviente de Dios, que está acomodando, que está reestructurando, que está reedificando. Entonces, tenemos que entender eso, y entendiendo eso, seguimos con el proceso. Habíamos visto que entrando en la identidad de las raíces hebreas, porque el pueblo de Dios es Israel, e Israel se había cortado en 2 partes, entonces de regreso está la parte de las 10 tribus, de regreso, como olivos silvestres injertados al olivo original. Estamos en ese proceso de aprender, y el Espíritu Santo está haciendo engranar como debería ser la Torah, que son los 5 libros, el Pentateuco que le llamamos, los Salmos, Proverbios, que no me acuerdo ahorita el nombre, qué nombres tienen, y el Nuevo Testamento y los libros proféticos. Y estamos viendo que sí, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento prácticamente lo ha vivido Jesucristo, mostrándonos que como hombre sí podía vivir, cumplir sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, estatutos instaurados perpetuamente. Entonces, en ese afán, que sea el Espíritu Santo en este día eligiendo, porque nosotros no preparamos nada, que sea el Espíritu Santo siempre diciendo qué vamos a hacer, porque nosotros no somos doctos, no somos intelectos en cuestión de la palabra, solo le damos lugar al Espíritu Santo. Entonces, bienvenido eres, precioso Espíritu Santo, a este lugar, y a las personas que están escuchando.
sé tú dándonos palabra y sé tú haciéndonos entender y vivir tu palabra. Bienvenido eres a nuestras bocas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿No? Yo creo que eso es importante, entender eso de que pues sin fue apartados de él nada podemos hacer, solamente por la presencia y el poder del Espíritu Santo podemos decir algo, porque pues él es el que siempre nos guía a toda verdad, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Cómo podemos conocer la verdad si pues no conocemos pues lo que dice la palabra de Dios? ¿Y cómo vamos a poder entender la palabra de Dios si no tenemos al Espíritu Santo? Entonces es necesario aprender a depender de Él y saber que Él nos va a guiar a toda verdad, saber que Él nos hace saber todas las cosas, ¿no? Y en este día pues vamos a permitirle que Él nos enseñe todas estas cosas. Nos vamos al libro de Santiago 2:14 y ya vamos a estar, no sé qué diga, vamos a ver. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. ¿Qué te parece, Amparo? Wow, tremenda palabra, ¿no? Creo que pues es importante que entendamos que son dos cosas muy unidas, ¿no? La fe y las obras, porque pues hace una analogía con lo que es el cuerpo y el espíritu, ¿no? Entonces no hay manera de que estas se puedan separar, y nos muestra ejemplos vividos en la Biblia que pues sin fe pues no se puede decir yo tengo fe y no mostrar las obras, sino que ambas son juntas, ¿no? Vemos a Abraham cómo había ofrecido a su hijo Isaac sobre el altar. Entonces pues tenemos ahí la mezcla de la fe con las obras. No es posible que uno solamente pueda ver la fe sin las obras, entonces estas dos están juntas. Y eso es algo muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Claro. Hablaba exactamente Santiago. ¿Quién era Santiago? Era un médico. Era un médico. ¿No era el hermano de Jesucristo, por si acaso? La verdad no estoy segura. Parece no, que sí. No Vamos segura. a averiguar. Vamos a contratar un detective. Ya, mentira. Ya nos van a estar dando las escrituras, ¿no es cierto? Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Tendríamos que preguntarnos, ¿tenemos fe? La fe sin obras es fe muerta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, los hijos del Dios viviente, mostrar que somos hijos de Dios sabiendo la naturaleza omnipotente, omnisciente y omnipresente del Eterno, para mostrar nuestras obras por fe? Si algo no estamos dando por obras nuestra fe, algo está fallando. En el ayuno de anteayer, veíamos que probablemente no había un nacimiento de espíritu, porque esto no se trata de religión. Vuelvo a repetirles, no predicamos religión.
lo que hacemos en este lugar como casa de oración es exactamente a que tú puedas encontrar y tengas una relación con Dios a través del Espíritu Santo y que puedas mostrar tu fe por obras. Y casualmente hablábamos nosotros, sí podemos mostrar nuestra fe por obras. No todo el mundo lo hace. Sí, te dice, te llega ¿cómo se llama? Profetizan para vos, vas a tener carro, y tú dices, amén, y al día siguiente te vas al banco a sacar crédito. ¿Eso es mostrar tu fe por obras, Amparo? Para nada, en realidad es mostrar tu incredulidad por obras. Lo has hecho bien, ¿qué eres yo? Es mostrar tu incredulidad por obras, porque pues si tuvieras fe le creerías a Dios, pero como no, entonces lo que tienes es incredulidad y la muestras por obras. ¿Y de qué habla esto? Bueno, pues esto nos está hablando en realidad de que cada uno de nosotros pues muestra su fe por obras, y pues vemos que los patriarcas habían mostrado definitivamente su fe por obras. Lamentablemente pues hasta el día de hoy jugamos nosotros con nuestro razonamiento que no nos permite avanzar. Entonces cuando vemos esta palabra pues nos cuesta entender. Por eso es que alguien, cuando pues de repente dice Dios, ¿no?, que le va a dar una casa y empieza a buscar pues, razonadamente un préstamo, pues no está creyendo. En realidad, al poner eso por obra, pues él básicamente no cree que Dios le pueda dar. Ese es el punto, ¿no? En cambio, si pudiera creer de verdad, pues sería muy diferente. ¿Por qué? Pues porque hay algo interesante en todo esto. Es que pues nada de la Biblia se patea, ¿no? Se patea contra sí misma, digamos, y una de las cosas se contradice, ¿no? No se contradice, ¿no? Y una de las cosas que dice la Biblia, pues es que pues si tú estás en plena bendición, tú vas a ser el que preste y no vas a ser el que pida prestado. Entonces, pues hay mucha gente que, por ejemplo, pues podría decir, no, pero sí, entonces Dios ha hecho que yo pueda obtener, digamos, tal préstamo o que haga tal cosa, y pues algunos piensan que pues eso es todo, pero la Biblia es muy clara, ¿no? Cuando nos dice que si estamos en la bendición, nosotros vamos a ser los que presten. En cambio, si estamos bajo maldición, nosotros vamos a ser los que pidamos prestado. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que pues a veces nosotros actuamos no por fe realmente, sino por las cosas que nosotros creemos o entendemos de acuerdo a nuestro razonamiento, de acuerdo a nuestra vista. Porque entendamos lo siguiente, esto es como pues lo compara, ¿no? La fe y las obras lo compara pues al cuerpo y al espíritu. Si en este momento vemos una persona, por ejemplo, podemos decir pues está vivita, está toda sanita, bueno, y está ahí, ¿no? Y entonces podemos ver que tiene cuerpo y tiene espíritu, además, bueno, tiene un alma, pero la vemos en este momento. Pero de repente si esta persona pues simplemente aparece con el cuerpo, es decir que pues está muerta, entonces nosotros diríamos su cuerpo está ahí, pero realmente lo que le daba vida no está. Entonces muchas veces nosotros pensamos que pues las dos cosas se podrían separarse, y ya nos damos cuenta con ese simple ejemplo de que no pueden separarse. Y lo mismo es la fe y las obras. Es imposible que alguien diga yo tengo solamente fe, y pues le preguntaríamos ¿y dónde están tus obras? Y nos diga no tengo obras, ¿no? En cambio pues alguien que de verdad tiene fe pues va a poder mostrar su fe por obras, porque pues es algo vivo, no es algo muerto, y creo que eso hay que entenderlo. Entonces la fe se muestra por obras. Es imposible que alguien diga yo tengo fe y no te muestre nada, pues la fe se muestra por obras, ¿no? Y algo chiquito que hay que entender, que está en el mismo Santiago 1:26, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, ¿no? Entonces, si alguno cree que es religioso y defiende a capa y espada su religión, tiene que guardarse sin mancha y tiene que ser dador, abrigador, tiene que compadecerse del huérfano y de la viuda. Ahora podríamos decir, no es visitar exactamente materialmente, porque esto implica en el alma, en el cuerpo y en el espíritu, ¿no es cierto? Guardarse sin mancha del mundo, o sea, no copiar nada de lo que hace el mundo. Pero miren, dice, por eso si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua. Ahí podemos ver, no podemos mostrar nuestra fe por obras porque todavía nuestra lengua está partida como la de la víbora.
Wow. Entonces, habría que entender que la religión como tal no sirve. Entonces, vemos la obra del Espíritu Santo, cuya obra es convencerte de pecado. Te convence que tienes la lengua partida y tú te inclinas ante el Eterno a través de su Espíritu Santo y te puedes dar cuenta que poco tiempo después, si hay fe, vas a poder mostrar tu fe por obras, porque ya no vas a tener la lengua partida, vas a aprender a callar, vas a aprender a ser solidario, y esa palabra hermosa, empatía, vas a tener empatía por tu prójimo, que por ejemplo, si lo hace caer un vaso de cristal, te vas a poner en el lugar de esa persona, porque nadie le intenta, a menos que sea un depravado, ¿no?, que pueda romper. Vas a ponerte en su zapato, que en ese momento quizás está asustado, tal vez está de todo, te vas a poner en su zapato. Entonces, viéndole así caído a tu prójimo, no le vas a decir, debías tener cuidado, ¿cómo lo has hecho? Claro, a ti no te cuesta. Así, ¿no? No vas a poder mostrar tu fe por obras. Entonces, cuando ves que has cambiado en algo, y la gente dice, pero antes protestabas, ahora ya no protestas, ¿es mostrar la fe por obras? Exactamente, no, en realidad es eso realmente es mostrar la fe por obras, porque pues ahí está refrenando su lengua, y al refrenar la lengua, pues en realidad lo que estamos diciendo es que está mostrando su fe. Y creo que eso es algo importante, porque una de las cosas más difíciles de refrenar es precisamente nuestra lengua. Claro, la lengua dice, a mí me llama la atención cuando dice aquí la palabra, dice, mirad también las naves, estamos por si acaso en Santiago 3:4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está pues entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué te parece? Wow. Y cuando aquí dice, pero si no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Primera característica de aquel que defiende la religión debería ser que su lengua sea corta. Wow. ¿Tú eres religiosa? No. No soy religiosa. Entonces, ¿qué eres? Hijita de Dios. Ay, hijita de Dios. Ya, entonces, miren, cuán importante es esa. Entonces, nos está diciendo aquel que cree que es hija de Dios, que se cree religioso, que defiende a capa y a espada muchas cosas, muchas doctrinas, mucha teología, tiene que demostrar con hechos su fe por obras, ¿no es cierto? Y precisamente pues Santiago, cuando empieza a hablar de la fe por obras, una de las cosas en las que empieza a hablar, y si vemos desde el capítulo 1 y el capítulo 3, pues es precisamente la lengua, ¿no? Empieza a decir eso, por eso dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces vemos pues que Santiago en realidad está hablando precisamente de la lengua, ¿no? De cosas de lo que es por obras, y una parte importante es la lengua. Y cuando vamos al capítulo 3, pues nos vuelve a hablar de todas estas cosas, ¿no? De todo lo que es la lengua, y pues le empieza a decir, ¿no? Cómo es que nosotros podemos ver lo de la lengua. ¿Por qué? Porque dice que, pues imagínense, las naves son tan grandes, pero tan grandes, y de repente, pues una cosita tan chiquita como pues lo que puede ser el timón, puede conducir absolutamente todo. Y lo que vemos es que estas naves que son pues llevadas de un lado a otro, pues son conducidas con una cosa tan chiquita, así también nosotros pues somos conducidos por una cosa tan pequeña, ¿no? Porque pues la lengua no es algo muy grande, pero en realidad puede ser incendios tremendos, porque
muchas veces inflama la rueda de la creación y además pues dice que esta es inflamada por el infierno. Ahora, ¿por qué pues asociar eso con la fe? Porque creo que una de las cosas importantes es de que no entendemos ese triunvirato, ¿no? Que alguna vez hablábamos que pues es la fe, ¿no? Lo que tenemos, pero eso sale por el corazón, por la mente y también por la boca, ¿no? Entonces la fe, si bien es manifestada por obras, pues una de esas cosas y que da y lanza es precisamente la lengua, ¿no? Entonces cuando uno habla las cosas, pues está lanzando y pues de su boca puede estar lanzando fe o puede estar lanzando incredulidad. Entonces ahí podemos ver pues una de las cosas que decías que es tan importante para ver si tenemos realmente fe. En Salmos 34:13 dice algo bien importante. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Se refiere a tu lengua. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no te guardas del mal y tus labios siguen hablando engaño, nunca vas a poder mostrar tu fe por obras. No has de poder nunca. Por eso dice Proverbios 15:4, que la lengua es apacible, ¿no? Es un árbol de vida. Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Wow. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Cuán importante es la lengua? Por eso le decía, muchos tenemos la lengua partida. La tenemos partida porque nos asemejamos, ya sabemos a quién, al error, ¿no es cierto? Entonces podemos ver, en cuanto a la lengua se refiere, aprender más o menos de que tenemos que privarnos, porque si no, no vamos a poder mostrar nuestras obras por fe. ¿Por qué hablamos de la lengua? Uno dirá, seguro me han visto hablador, o seguro alguien ha venido a contar aquí mi problema, que yo soy asá o así. No, muchachos. Un momentito. Hemos hablado de la palabra. ¿Y la palabra con qué lo haces? Con la lengua. Estábamos en la palabra. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo carne. Jesucristo era el verbo, la palabra. Y dice, en el principio, las cosas estaban desordenadas y por la palabra fueron hechas. ¿Qué es lo primero que debemos domar los que decimos ser hijos de Dios o religiosos? La lengua. Y aquí dice bien clarito, ¿no? Aquel que dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Característica de todo que se cree cristiano, evangélico, católico, no sé yo. Primera característica, la lengua. La lengua. ¿Estamos bien o estamos mal, Amparo? Estamos bien. Yo creo que esta es una característica muy importante y cuando empezamos a ver todo lo que implica, pues vemos que es algo tremendo, ¿no? Porque pues por la lengua, y pues tú decías algo muy importante y recuerdo que pues esta era una alegoría muy interesante que pues Dios no se ha vuelto como que mudo y empezado a hacer con su mano, ¿no? Para decir que haya la creación, Sí. sino que pues exactamente lo que él hacía era dar la orden por la palabra. Por eso es que cuando volvemos a Juan dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y pues y volvemos y alguna vez decíamos que pues en la Biblia Kadosh dice en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Eso veíamos en la versión Kadosh. Es decir, que la palabra es sumamente importante. Si no, pues Dios no hubiera hecho las cosas, las ha hecho por la palabra. Por lo tanto, pues una de las cosas que nosotros no logramos entender es que lo que nosotros decimos, la palabra, en este caso está con la lengua, es sumamente importante porque pues no somos personas que pues podamos hablar como sea. Hay personas, por ejemplo, que dicen, estaba diciendo jugando nomás, o no, pues hay una bromita, no aguantan, o cosas de este tipo, pero no logra entender en realidad pues que la palabra tiene un poder muy importante. De hecho, si vamos a Génesis y vamos a Juan, podemos ver que dice en el principio era la palabra, y pues en el Génesis vemos que todo lo que hemos visto, todo lo que está creado, ha sido hecho por la palabra. Por eso dice Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No es que pues él mudamente ha hecho así, o señas como que, y la luz, no. Gesticulado, siquiera No ha dicho gesticula, la sí. palabra. Él dijo la palabra, sea la luz, y después de decir la palabra, fue la luz, y eso hay que entenderlo.
Entonces, nosotros pues cuando empezamos a vivir en esta vida y empezamos pues a entender las cosas de Dios, tenemos que entender que una de las cosas muy importantes es cómo vayamos a usar la lengua, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a decir la palabra. Y cuando empezamos a entender estas cosas, Santiago nos empieza a mostrar y dice que pues es importante que nosotros pues sepamos cómo dominar la lengua, porque es algo tan chiquito pero que inflama la rueda de la creación. ¿Cómo puede hacer esto? Es que no entendemos el poder de la palabra. Creo que por mucho tiempo hemos ignorado lo que representa, y es más, hay pues en este momento y en este tiempo pues muchas ciencias que empiezan a hablarte acerca del poder de la palabra, ¿no? Incluso de lo que se dice y demás. La neurolingüística. La neurolingüística. La neurolingüística. Exacto. Y cuando empiezan a hablar de cosas, pues que pues ya el mundo empieza a hablar de estas cosas cuando eran cosas que estaban puestas en la Biblia. Recordemos lo siguiente, que pues estamos leyendo Santiago, y Santiago era un médico. Él conocía todas estas cosas, ¿saben? Pues todo lo que se está investigando hasta este tiempo, cuando empieza con la neurolingüística, que el día de hoy están pues Es están una famosos, rama ya una prácticamente, rama ¿no? De la y demás, medicina. de la ciencia y demás. La Pues ciencia. esto ya estaba escrito en la palabra de Dios hace tanto tiempo, hace pues una cosa de 2000 años, y pues este médico sabía estas cosas, pero no porque pues se lo haya revelado carne, ¿no? Y sangre, sino porque era el Espíritu de Dios revelándole, dándole algo tan importante como es la lengua. Y dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Imagínense lo que dice esto de la lengua. Entonces, si nuestra lengua está incendiada por el incendio, vamos a hacer Por el que infierno. todo por el infierno, y pues vamos a hacer que todo empiece a quemarse. ¿Cuántos de nosotros, por no aprender a refrenar la lengua, pues estamos incendiando nuestras casas? Creo que hay en este momento parejas, hay en este momento pues hijos, padres, que pues de verdad están viviendo en un incendio, todo por este fuego que Por ha este sido, miembro tan sutil. tan chiquitito, Tan chiquito sutil. pero picoso, ¿no? Entonces que empieza a incendiar todo. ¿Por qué? Porque está inflamada por el infierno. Entonces, cuando vemos esto, contamina. Escuchen esto, dice, la lengua es un fuego. Qué importante ver esto, que es un fuego. Y dice, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Ahora, fíjense lo que puede hacer la lengua, contaminar todo el cuerpo. Y dice, e inflama la rueda de la creación. Es decir, no se conforma con inflamar el cuerpo, sino toda la rueda de la creación. Cuando dice inflama, quema, lo incendia, eso más o menos, ¿no? Básicamente, muchas de las cosas que en este momento podemos ver han sido hechas precisamente por eso, porque pues ha habido un fuego que ha empezado a contaminar todo, y no se ha conformado con contaminar tu cuerpo, sino con inflamar la rueda de la creación. Y pues al inflamarse todo eso, pues ha sido terrible, porque además, dice, ella misma es inflamada por el infierno. Es decir, que hay cosas que vienen desde el infierno, que vienen a inflamar nuestra lengua y destrozar pues a todo, ¿no? destrozar. Ahora, el infierno no viene pues así nada más, porque pues ¿cómo se entiende esto? Es que nosotros tenemos un sentido espiritual, o sea, nosotros escuchamos, y normalmente nosotros podemos oír solamente dos voces: o oímos la voz de Dios o oímos la voz de Hasatán. Por eso es que hay muchas familias que están pues incendiadas, porque las voces que has estado oyendo son las voces de Hasatán y no las voces de Dios, y por lo tanto has permitido que se inflame la rueda de la creación con todo lo que estás diciendo, con lo que estás pensando, con lo que estás haciendo, y cuando lo hablas, pues estás dando una orden. Recordemos que dice, y dijo Dios, entonces, y dices tú, y empieza a hacerse tal cual dices, y ese es un caos. De hecho, cuando nos vamos un poquito, vamos a seguir en el mismo tema, pero quiero que vean Proverbios 25:15 para entender exactamente. Dice, con mucha paciencia se aplaca el príncipe, con mucha paciencia se aplaca el príncipe, pues la lengua suave hasta los huesos quebranta. Entonces, para nuestra manera de hablar, decir un por favor, un gracias, va a hacer mucho, ¿ya? Dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. La lengua. Y cuando vemos en Santiago exactamente, que si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, podemos ver que la religión en realidad no ha traído nada bueno. No ha podido ligar al hombre con Dios hasta este momento. Pero si Dios permite en este tiempo que hablemos nosotros de la lengua,
podemos refrenar nuestra lengua con la ayuda y el poder del Espíritu Santo de Dios, que ya no vamos a atribuir nosotros eso en nuestro favor, porque puede haber, el primero que se calla es el mudo, Wow. pero habría que ver sus pensamientos. Entonces, refrenar la lengua no implica solamente que no lo digas, y tú lo sabes, Amparo, en el Yo creo pensamiento, que en el sí, sentimiento. Esto es importante, ¿no? Porque alguno puede decir, por eso yo me callo. Pero en realidad, pues, no te estás callando realmente, porque adentro de ti, pues, estás diciendo un montón de cosas. Sigues hablando. Y, pues, hay personas, ¿no? Y, por ejemplo, cuando uno ve a un niño que de repente uno le dice, ya, pero cállate. Y después de un rato, ya me he callado. Pero estoy callado. Y sigue ahí, ¿no? Y le dices, pero cállate. Al final se calla y con sus gestos se sigue diciendo, pues, estoy callado. Y sigue renegando. Y tú puedes hasta como que ver todo lo que está diciendo. Y creo que eso es, pues, algo que nosotros hacemos. El hecho de que alguien se calle. Realmente, pues, no significa que esté callado, porque en sus pensamientos está. Y ojo que ahí ya es pecado. Entonces, es solo cuestión de decirlo. Muchas veces tal vez no lo dices por miedo a otras cosas, pero ya lo has pensado. Entonces, el pensamiento también cuenta. Y pues también ya estás como que contaminado, ¿no? Y eso es importante, ver que necesitamos sacar todo desde adentro, desde desde la profundidad de adentro. Claro, porque al final dice, no me acuerdo si en Proverbios dice, o en Salmos dice, al final de cuentas te va a poner Dios cabestro y qué, y freno, Uy. como a los caballos. Y eso mismo dice en Santiago 3, dice, ¿no? Todos ofendemos, estamos en Santiago 3, 2, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta. ¿No? Dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, clave especial, entender y aprender que si uno puede aprender a refrenar su lengua, puede refrenar su cuerpo, ¿no es cierto? Dicen, yo no lo digo yo, si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, ya habíamos leído. Y muchas veces Dios tiene que optar para ponernos freno y cabestro. ¿Cuántos quisieran tener freno y cabestro? Lógico, no lo hará de manera material que te ponga un cabestro y un freno, pero hay veces un adagio en la vida dice bien clarito, no escupas arriba que se te va a caer en tu cara. Es una manera de ponerte freno, porque a veces tienes lengua altiva en que hablas, criticas y un día se te cae. Y veíamos en el transcurso de nosotros practicar la palabra, por ejemplo, generalmente los papás han criticado cierto defecto o cierta tara o ciertas cosas que han criticado de tal manera que en los hijos se reproduce todo lo que han criticado los papás. Es bien importante arrepentirse. El que haya criticado a alguien, este es el tiempo en tomarlo en cuenta y no criticar, porque nuestros hijos están por los mismos caminos. Mi hermano dice que Dios es fuerte y celoso, que lleva la maldad de los padres hacia los hijos hasta la primera y cuarta generación, ¿no es cierto? Entonces, la crítica te cae, y bien dice ese adagio, ¿no? Dice, escupí hacia arriba a ver si no se te cae en tu cara. Y muchas veces a nosotros como humanos nos gusta, y lo hacemos con palabra, miramos. Yo recuerdo bien, Amparo, en este asunto, yo tenía una abuelita que cuando yo miraba al cojito, porque siempre hay, ¿no?, cojitos, mi abuelita me decía, no mires, hija, nunca hay que mirar, porque tú te puedes volver coja. Y decía, ese borracho, no digas borracho al borracho, porque tú te vas a volver borracha. Y decía, no te juntes con esa chica que anda con chicos, porque tú vas a volverte chiquero. O sea, yo he aprendido, y eso es cierto, ¿o no es cierto? Eso es cierto. Es que yo creo que hay algo que no entendemos, que es el mundo espiritual, donde pues se producen contagios, pero también pues el abrir puertas, ¿no? Y la crítica precisamente es una puerta que se abre para que pues entre lo que estamos criticando pues ahí en cada uno de nosotros. Por eso es que pues por ejemplo hay niños por ejemplo que andan criticando todo el tiempo a sus papás diciendo, cuando yo sea grande no voy a hacer esto, y ni bien son grandes pues hacen peor que los papás. ¿Por qué? Porque de chiquitos ya han
criticado y han empezado a decir varias cosas de que no les agradaba. Entonces la crítica pues es una puerta abierta para que entre todo tipo de cosas, y creo que es importante aprender a mirar, pero no con ojos de juzgar, sino con ojos diferentes, porque pues eso puede abrir un montón de puertas para que nosotros seamos de esa manera, ¿no? De hecho, dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta. Entonces, si realmente queremos llegar a esos 4 adjetivos calificativos que Dios le daba a Job, le decía perfecto, le decía que apartado del mal, temeroso Perfecto. de Dios y recto. Sí. ¿No es cierto? Ajá. 4 adjetivos calificativos que le daba Dios. Y en esto dice, hay una manera de ser perfecto cuando dominemos nuestra lengua. Y dominar la lengua no implica solamente que no lo digas, sino que ni lo pienses. Y qué casualidad, no sé si pueden ir a eso, si está en Proverbios o en Salmos, que de la llenura del corazón Habla la boca. habla la boca. ¿No es cierto? De la llenura, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 adjetivos calificativos de los que habla Dios acerca de Job. Entonces, de la llenura del corazón, nadie puede decir, se me ha escapado. Eso es peor, ¿no? Ay, yo no quería decir eso. ¿A quién estamos mintiendo? De paso de ser criticones, también somos mentirosos, porque no puede mentir Dios. Cuando la palabra dice que de la llenura del corazón habla la boca o sale un pensamiento, es que tenemos que seguir limpiando, permitiéndole al Espíritu Santo que limpie nuestros corazones, ¿no es cierto? Porque ahí está la amargura. Ahí está, dice, el hombre bueno, ¿puedes leer, Amparito? Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, el que tú reniegues y profieras una maldición, vas a ir profiriendo una maldición, vas a decir, ya, ¿qué es un mal dicho? Tú le miras a tu mujer y le dices, cochina, no has limpiado, no sabes hacer el arroz, eres fea, eres gorda, ¿qué estás haciendo? Sacando cosas del mal tesoro de tu corazón. Y le dice, no, yo nomás de renegado te he dicho. De lo que abunda el corazón, habla la boca. Entonces, ¿a quién es el mentiroso? La persona que está diciendo todo eso, ¿no? Habría que tomar en cuenta. Esto es para largo, nena, porque esto implica muchas cosas. Por eso siempre cuando yo tengo que ministrar aquí, siempre les hablo que es mejor callar, pero callar desde el pensamiento. Y una manera de hacerlo es fecundar en uno de que la persona no va a ser así. Eso es, ya vamos a hablar de parte de la fe, conforme a lo que hemos ido aprendiendo. Yo recuerdo bien, entre esas como ejemplos voy a dar, yo recuerdo bien que necesitábamos una línea telefónica puesto que había muerto mi suegra y no teníamos dónde comunicarnos y necesitábamos un teléfono. Entonces, la lengua tiene poder, exactamente, les digo por qué. Y Amparo era chica y dice, no tenemos teléfono. Y me dice, mami, me voy a embarazar de un teléfono. Y caminaba, mami, yo ya estoy embarazada de un teléfono. Ay, me duele, creo que ya voy a parir el teléfono, ¿sí, no? Porque habíamos aprendido nosotros a embarazarnos de muchas cosas buenas. Entonces viene mi mamá de Chayapata y dice, ¿sabes qué, Marta? He ido a sacar una acción telefónica y ahora no sé, pues tú te pagarás el consumo, ya están viniendo a instalártelo y el aparato más cómprate. Ya el Amparo había dado a luz el teléfono. Con su lengua había dicho de que estaba embarazada de un teléfono. ¿Cuánto puede? Y hemos vivido así, ¿no, Amparo? Eso es un tema muy largo, lo decía entre comillas nada más, o digo entre paréntesis. Sí, yo creo que pues al principio empezábamos hablando acerca de la fe. Y es que pues para poder ver esto, que la fe está totalmente asociada con lo Con la que lengua. es la lengua.
Y es que pues en el mundo espiritual una de las cosas que uno tiene que hacer es creer, pero de nada sirve que diga uno yo creo si no puede mostrarlo por obras. Entonces pues vemos que pues en el caso que tú decías, en realidad lo que ha pasado es eso, es una incubación, es un momento en el que se engendra un milagro y de repente uno empieza a creerlo y como lo cree pues ya está, ¿no? Entonces, básicamente ya está. El hecho de que no se pueda ver todavía, Pero- pues es simplemente engendrar y pues esperar 9 meses, ¿no? No necesariamente ese tiempo, sino es ese tiempito. ¿Por qué? En Porque que el logo se agarrema. exacto, en el que el logo se haga rema y pues cuando uno empieza a creer, lo habla. Y cuando uno habla, entonces pues está creyendo en fe y por lo tanto está disparando y eso, hasta que llegue a la tercera Pero yo dimensión, es quería un- que abortes. Yo te decía, Amparo, ponte pues en la realidad. ¿Quién nos va a dar teléfono? No tenemos ni para pagar la luz. ¿No? Pero es que esa realidad era muy diferente a la verdad. Y cuando uno está parado en la verdad es diferente. Por eso es que esto es tan importante, incluso para los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas que la mayoría no entiende, generalmente uno tiene niños, por ejemplo, que empiezan a decir, ay papi quiero esto, ay papi quiero el otro, oh mami quiero el otro. Pero pues creo que desde chiquitos nosotros hemos aprendido estas leyes de la fe y pues nunca hemos estado pidiendo nosotros algo. ¿Por qué? Porque sabíamos cómo pedir, sabíamos a quién pedir y sabíamos cómo engendrar esto en la fe y cómo hablarlo. Entonces, de manera que pues siempre hemos vivido. O sea, este es solo uno de los ejemplos de las cosas que hemos vivido y a mí me encanta porque pues recuerdo que pues, estabas contando esto en una de las, en una campaña que te habían invitado y pues mientras estabas contando yo me acordaba y decía, oh, pero bueno, es que estos son buenos momentos para volver a embarazarse, porque mientras uno cuenta el milagro, dice la Biblia, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien te cuenta un testimonio, ese es un momento genial para embarazarse. Entonces, mientras mi mamá volvía a contar este milagro y pues estas cosas, y yo recuerdo que estabas en un congreso de mujeres, y cuando estabas diciendo todo eso, yo me acuerdo y digo, pero pues este tiempo que no me embarazo, este es un buen tiempo para embarazar. Y ese día, pues otra vez me embaracé y dije, yo quiero tener un departamento propio, pero no quiero irme de mi casa. Entonces, quiero un departamento dentro de mi casa. Qué bandida, ¿no? Y hoy tengo un departamento dentro de la casa, ¿no? Entonces, ambas cosas, es que cuando uno empieza a tener esto, uno puede seguir embarazándose y creo que este es un buen día para seguirse embarazando. Entonces, ahí voy, mucha gente que vaya embarazándose de todo tipo de cosas porque la fe viene por el Ay, oír. pero cuida que Y los lo- jóvenes vayan a buscar un chico, no es así. no, ojo, estoy hablando de las cosas de la fe, de diferente forma, ¿no? Entonces, es para creerlo, ¿no? Y para hablarlo. Y claro, y tiene mucha importancia la lengua, ¿no? Porque si alguno no ofende de palabras, es una persona perfecta capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, ¿qué debería salir de nuestras bocas? Palabras buenas. Dice, hay una partecita que dice, en esto pensad, también tiene mucho que ver el pensamiento, ¿no es cierto? En esto pensad. Ahora, si esto quisiéramos trasladarlo al Antiguo Testamento, lo mismo decía, ¿no? Lo mismo Exacto. decía. Vamos por Filipenses primero, ¿no es cierto? Dice Por Filipenses sí. 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es lo que nos dice. Entonces, ¿de dónde viene la palabra? Si tienes buenos pensamientos y tu pensamiento tiene que ser, dice, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, son 7 cosas, en esto pensad. Yo esta partecita y les he enseñado siempre que para mí esto ¿qué es, nena? El escáner. El escáner, sí. El escáner de la Biblia, donde tú puedes tener un pensamiento y ver si es honesto, si es justo, si es amable, si tiene buen nombre, si hay virtud alguna y es digno de alabanza. Ese pensamiento va a hacer que te embaraces de buenas cosas. Pero si no tiene este escáner donde tenga que pasar las 7 cosas, las 7 cosas que pide en cuanto a un buen pensamiento, no te vas a poder embarazar. Jamás. Ahora, bien, todo lo honesto. ¿Era honesto tener teléfono? Era honesto. ¿Y era justo? Sí, Sí. porque tenías para comunicar. ¿Era puro? Sí. Sí. ¿Era amable?
Sí. Sí. ¿De buen nombre? Sí. ¿Había virtud? Sí. Sí. ¿Digno de alabanza? Sí. Sí. Porque en cuanto has dado a luz, gloria a Dios, alabanza Ajá. completa. Entonces, cada pensamiento que tengas implica, y eso juntado con tu lengua, creo que nos ha llevado a un nivel diferente esta vez el Señor, ¿no? Sí, diferente, totalmente diferente. Ahora, bien decías que pues esto ya estaba en el Antiguo Testamento, pues de hecho podemos ver que esto lo podemos, por ejemplo, en los espías. Recordemos Claro. que cuando Moisés había enviado ¿cuántos? 12 espías. 12 espías, uno por cada tribu, ¿no? Y cuando envía pues a los 12 espías, pues resulta que después de haber visto todo, después de haber dado las vueltas, cuando vuelven pues divididos, ¿no? Básicamente en dos grupos, uno que eran de 10 y otro que eran de 2. Y cuando vuelven, pues ellos empiezan a mirar y dicen, cierto, no toda la tierra que hemos visto tiene pues unos frutos muy grandes y todo eso, y todo está bien y todo bonito y todo lindo, pero son gigantes, no los vamos a poder ganar. 10 habían dicho eso. 10 habían dicho eso, entonces pues si revisamos lo Para que habían conquistar dicho, Canaán. ojo que, o sea, ¿qué ocurre? Pues esto también pues tiene que ver con lo que es fe. Y Ajá. fíjense, dice Números 13:27, dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Escuchen esto. Ellos no habían negado que fluía así leche y miel. O sea, ellos estaban seguros de que esa tierra fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Habían traído el fruto de ella, ¿no? Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Por si acaso, los hijos de Anac eran gente gigante. De los ¿no? nefelín. Eran de los nefelines, básicamente. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Eso es lo que dice. Entonces, pues analicemos lo que dice el anterior verso, o sea, todo lo que están diciendo ellos. Lo que están diciendo básicamente pues no era honesto, no era justo, no era amable, no era de buen nombre. Todo lo que ellos estaban pensando, las cosas al decir, es muy grande, sí, fluye a leche y miel, pero no vamos a poder, porque los hijos de Anac son fuertes. ¿Y acaso Y son tenían Dios de balde? gigantes. ¿Acaso Dios no era más fuerte? ¿Acaso no era pues más No grande era el que ni estaba con honesto, ellos? no tenía nada. No podía pasar por el escáner de Dios. No podía, no era honesto, no era puro, no era de buen nombre. Ahora, fíjense que pues algunos de nosotros dirá, sí, la verdad es que no han confiado en Dios. Pero cuando tú ves tu problema, porque por ejemplo cuando tú empiezas a ver las cosas que están pasando en tu hogar y tú de repente dices, sí, yo sé que Dios puede hacer algo, pero es que esto es tan difícil. Nunca va a cambiar. Nunca va a Siempre cambiar. va a ser así. Va a seguir así. Y tú ves esto como si fuera pues un gigante. Y todavía miren lo que dice. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Fíjense lo que estaban diciendo. Según ellos eran langostas. Si hay alguien que se cree langosta en este día, le quiero decir que pues empiece a ver cómo está pensando, porque lo que está diciendo con su boca, pues Aleluya. básicamente es Con su incredulidad. lengua. Con su lengua. Entonces, Partida. está con lengua partida, básicamente. ¿Por qué? Porque se cree langosta. Entonces hay gente que hasta el día de hoy piensa que es una langosta. Hoy pues hay que retirar toda langosta de nuestra vida, ¿no? Porque no lo somos. Dice, y así les parecíamos a ellos. ¿Acaso habían hablado con ellos para decir así les parecíamos a ellos? Ni siquiera los habían visto y ellos ya estaban pensando cosas que ni eran. Y que pues básicamente esto ha enfurecido a Dios. En medio de esto, pues, aparecen hombres de fe. Y vamos a ver cómo hablan los hombres de fe, ¿no? Y dice, y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos al escuchar esto. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, escuchen esto, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Fíjense que los otros se centraban en las características que tenía la tierra, en lo que ellos percibían con sus ojos naturales, pero aquí están hablando Josué y Caleb, que lo que dicen ellos es que pues si a Jehová le agrada, pues Él le iba a entregar. Si Jehová se agradare de nosotros, ellos entienden que no se trata de la fuerza que cada uno tiene, sino de la confianza, de la fe que uno tiene en Dios. Y dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Ojo, pensar de mala manera,
pensar que pues todo tenemos que analizarlo, pensar pues que nosotros podemos con nuestra fuerza, que en realidad ay, tan grande problema, no voy a poder salir, es ser rebeldes contra Jehová. Dice, por tanto no seáis Eso rebeldes sí. contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Ellos pues no estaban siendo langostas, ellos se los iban a comer como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los Aleluya. temáis. Aquí el gran detalle es el siguiente. Si vas a confiar en tu fuerza, evidentemente te vas a volver una langosta delante de ellos. Pero si tú confías en Jehová y si Jehová está con nosotros, la Biblia muy claramente dice, no los temáis. Esto se aplica en cada día de nuestra vida, en todo lo que hacemos. Por eso es tan importante cómo pensemos. Y esto me lleva a pensar en algo muy grande. ¿No será que con nuestra manera de hablar estamos siendo rebeldes? De hecho, Porque, pues, ¿cuántas veces al día no ves a tu marido o ves a tu mujer y dices, a tus nunca va a hijos? cambiar? Así siempre es. Uy, es que tengo un esposo que jamás va a cambiar. ¿Con qué ojos estás viendo? ¿Eres de los 10 o de los 2? ¿Eres de los que, pues, se apartan así totalmente? ¿Eres de los que piensa que es una langosta y que nunca se va a acabar? ¿Le dices a Dios cuán grande es tu problema o le dices a tu problema cuán grande es tu Dios? Y yo creo que pues hay diferencia en estas dos cosas. Y si vemos cuántas veces no somos rebeldes, no solamente en eso, sino cuando pues de repente tienes algo y dices no voy a poder, o te enojas y dices sí, ¿qué ha pasado este día? Pues estaba enojada conmigo misma. ¿Por qué estabas enojada contigo misma? Es que así no, nunca voy a cambiar. ¿Cómo te ves? ¿Como langosta? Y es que creo que todo el tiempo tenemos un problema y nuestra lengua está reflejando lo que está en nuestro corazón. Ahora tú dices, pero un ratito nomás he dicho, bromita nomás era. ¿En serio es bromita nomás? Porque dice que de lo que abunda el corazón, pues entonces eso sale a la boca. Proverbios 18:20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Uy, esto sí que estuvo fuerte, ¿eh? La muerte Realmente, fuerte. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Terrible. y esto se refiere no solamente a una muerte carnal, sino a una muerte espiritual. Probablemente haya muchas personas que estén escuchando que ya están muertas en el espíritu, pero a mí me llena de alegrías solamente el identificar que una persona esté muerta porque Jesucristo vive y Él sí resucita. Wow. Lázaro día ya, 4 días ya estaba, pero la palabra de Jesucristo cobra vida Lázaro, ¿no? Exacto. Entonces hay esperanza, ¿no es cierto? Nadie puede decir ahora, no, yo ya no, para mí ya no hay esperanza. Entonces esto está llamando a todos, ¿no es cierto? Está llamando a todos. Está llamando a todos. Entonces podemos mostrar nuestra fe por obras. Vamos a poder mostrar nuestra fe por obras, ¿no? Y entender, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y hoy por hoy podemos ver los unos contra los otros mordiéndose, y eso no está bien. Y si no podemos cuidar de los huérfanos y cuidar de las viudas, nosotros tenemos que... Viuda es aquel que ha muerto su marido. Quizá Dios se ha muerto de ti, soltero o soltera. Y todos nosotros somos esposa de Jesucristo. Quizás nos hemos apartado de Dios y somos viudas. Entonces, nosotros estamos ¿para qué? Para ayudarles, ¿no es cierto? Y tenemos que orar por todo lo que veamos en los diferentes medios de comunicación, no siguiendo la misma huella que muchos están siguiendo, sino orando los unos por otros. Por eso es que Dios ha puesto en nuestro corazón orar por los que están, por los seculares y por los espirituales. ¿Estamos bien o estamos mal, Amparo? Estamos bien, pues definitivamente pues orando por todo, ¿no? Por las autoridades espirituales. Y pues yo creo que esta palabra del aprender a hablar y demás, pues siempre se ha visto, ¿no? Varias veces, pero yo creo que en este tiempo Dios está abriendo para darnos a entender que no solamente se tratan de milagros físicos, como pues que la mayoría lo hace para, digamos, un auto, una casa y demás, que pues también puede dar, ¿no? Un teléfono, pues sí usted puede dar con todo eso, pero creo que hay cosas importantes como en el alma y en el espíritu,
como pues la transformación de las parejas, ¿no? Que es la unidad básica de la sociedad, como pues Es la el primera volver, institución la creada primera por Dios. institución creada por Dios, como que de los hijos, porque pues decía, es algo importante. Normalmente cuando alguien dice pues que hay que ir con los huérfanos y con las viudas, que pues eso es básico, pues la mayoría quiere hacerlo en lo carnal, pero pues una persona que no teme a Dios, ¿no? Que es una persona pues que es muy rica, fácilmente puede visitar a los huérfanos y a las viudas y quizás pueda darles un gran monto de dinero y les puede ayudar en sus tribulaciones, ¿no? Y hacer todas esas cosas, pero en realidad no se está refiriendo a eso, porque pues alguien puede ir y dar dinero, incluso de lo que le sobre, ¿no? Y visitar y publicarlo en las redes Pero no sociales es eso. y hacerlo, pero no se trata de eso. Es que esto es tan profundo que a veces nos cuesta entender. A los porque- huérfanos, podríamos ver los que no conocen a Dios. Ahora- Y a las viudas, los que se ha muerto su marido porque se han separado. El por- pecado les ha separado de Dios y se han Claro, muerto. ¿por qué Ah, decimos sí. eso? Pues que huérfanos decíamos pues aquellos que no conocen a Dios, porque vean lo siguiente, pues es que sus papás en realidad no se refiere a los padres físicos, sino a la separación que uno tiene cuando no conoce a su papá, cuando no conoce a Dios. Entonces, esto de visitar a los huérfanos pues es algo También la mucho más identidad, profundo. Amparo. Eso también es importante porque hay gente que pues hasta este tiempo no conoce Su su identidad. identidad y por lo tanto es huérfano. Huérfano, y pues todas esas viudas, pues definitivamente aquellas que no entienden quién es su esposo o que su esposo está muerto porque pues El no pecado les logran ha entender separado. eso. Entonces, y por lo tanto no pueden estar bien, digamos. Entonces dice que es necesario visitar eso en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, es decir, está hablando de algo muy profundo. Claro, la única manera de hacer estas dos cosas, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, es con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, que te convence de pecado, de justicia, de juicio, que te guía a toda verdad y te hace saber lo que ha de venir, ¿entendido? Es la única manera de visitar, entender esta palabra, así como hoy la estamos entendiendo, porque mucho tiempo lo hemos leído de manera textual, ¿no es cierto? Literal. Y si tú lo tomas, esta palabra de literal, seguramente mañana agarrarás tus 100 panes, tú tal vez no sé qué, tu ropita, vas a ir donde están los huérfanos, donde están, vas a conocer, sí, allá hay huérfanitos, irás a la viuda y por ahí todavía si estás mal caes con la viuda, o sea, cuidado, ¿no? No se refiere a eso, aclaración. Mejor eso no es así, ¿no es cierto? Sí. ¿No? En sus tribulaciones, ¿no? Entonces, guardarse sin mancha del mundo, y eso dice mucho, guardarse sin mancha del mundo. ¿De qué estamos hablando? De la fe. La fe sin obras es fe muerta. Entender todo eso, ¿no es cierto? Este es interesante. ¿Estamos en hora todavía, Amparo? Estamos en hora todavía, es 21:58. Ya está Entonces, muy bien. Sí. Entonces tenemos mucho tiempo, porque es un tema para nosotros fácil porque creo que lo hemos vivido. Ajá. Lo hemos vivido y pues aún tiene más cosas, ¿no? Porque pues es necesario que revisemos ahora cómo que hay en nuestro corazón y cómo hablamos. Básicamente, pues una persona empieza a decir todo lo que tiene en el corazón y habrá que empezar a pensar qué es lo que habla una persona, ¿no? Normalmente cuando uno empieza a hablar, pues empieza a sacar todas las cosas que están dentro. Y hace momento veíamos que pues de esto nos habla Proverbios. Si nos vamos a Proverbios 18 otra vez, pues vamos a ver que ahí nos habla de un montón de cosas que son de la lengua, ¿no? Y que a veces no queremos entender y que es tan bueno, ¿no? Entonces Proverbios 18, por ejemplo, empieza diciendo: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Y continúa diciendo, ¿no? El necio, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Entonces, fíjense que empieza aquí hablando de la lengua. Primero habla del corazón, pero luego habla de la lengua y dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Entonces, nuestra boca, pues realmente son aguas profundas. Y dice: y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Pero la pregunta será, si tu boca es, pues son aguas profundas, ¿qué tipo de aguas son? Porque pues nosotros somos Aguas de diseñados cloaca. para... Ese de es las el mujeres, problema. dice, ¿no? Su boca. No, es que
seremos agua de cloaca porque lo ideal sería que seamos arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría, ¿no? En realidad eso sería lo ideal, pero creo que a veces nosotros pues somos pues de verdad agua de cloaca y no como que estancado. Y sigue, ¿no? Dice, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. ¡Wow! Imagínense a ver qué lo que dice aquí. Dice, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. En otras palabras, si tú respetas más a un impío que a un justo, eso no es bueno. O sea, si tienes que elegir entre impío y justo y tú eliges al impío, no es bueno, ¿no? Apoyar la necedad que puede hablar el impío, eso es malo, así de fácil. Sí, y pues bueno, y dice el 6, las palabras de un necio o los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. A ver, claro, escuchen ¿no? eso. Ay, Amparito, seguí, yo después te... Sí. Es que bueno, el asunto es de que los labios del necio, dice, traen contienda. ¿Cuántas veces nosotros pues no hemos aumentado, digamos, un problema porque cuando alguien está pues en una pelea y uno empieza a traer más cosas y más palabras y lo que hacen solamente es traer más y más pelea? Y no solamente eso, dice que su boca los azotes llama. ¿Cuántas veces no habremos llamado a nuestra vida pues azotes? ¿Por qué? Porque no hemos sabido refrenar la lengua, porque con nuestra boca hemos llamado todo eso, ¿no? Y yo creo que eso es grave. Entonces, la boca del necio es quebrantamiento y sus labios son lazos para el alma. Ah, no, esto es mucho más profundo. Por eso, o sea, la boca del necio es quebrantamiento para sí. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos hemos quebrantado? Y dice, sus labios son lazos para su alma. Alguno pensará que solamente afecta a los demás, pero aquí nos está diciendo que cada vez que nosotros hablamos mal, pues esos son lazos para su alma y eso representa quebrantamiento. Veíamos el caso de los 10 espías. ¿Su boca para qué ha sido? Ha sido para quebrantamiento y sus labios han sido lazos para su alma. ¿Por qué? Porque han muerto ahí. Porque ¿qué han dicho? Aquí nos vamos a morir. Los hijos de Anak son grandes. ¿Listo? Son gigantes. Gigantes, no vamos a poder. ¿Qué ha pasado? No han podido, se han muerto, porque así han dicho, ¿no? Ni siquiera los gigantes han tenido que matarlos, porque ya con su boca estaban haciendo lazos para su alma. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos lazos para nuestra alma? Y eso es terrible. Y prosigue, dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetra hasta las entrañas. Te cuento y ya está, ¿no? Bocados suaves, pero penetran ¿hasta dónde? Hasta las entrañas. Y bueno, pues aquí nos dice, ¿no? En la versión K2 dice, las palabras del chismoso parecen suaves y penetran hasta lo recóndito del ser. El temor derriba al perezoso y el alma del afeminado tendrá hambre. Eso es lo que dice. Ajá. Vaya, proseguimos, ¿no? Entonces dice el 9, cualquiera, bueno, vamos al Proverbio 18:9, dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Cualquiera que es perezoso haciendo su trabajo es hermano del destructor. ¿No? Eso es lo que nos dice. Y seguimos, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Hay solución. Hay solución, porque torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Entonces, pues hay que correr a él. Y podemos ver todo esto que, pues, a veces no logramos entender porque de verdad a veces empezamos a hablar mal. Y pues todos estos proverbios se aplican a cada uno de nosotros y nos muestran cómo es que a veces nosotros no sabemos refrenar nuestra lengua y cómo podemos arruinar todo, ¿no? ¿De dónde sale todo eso? Pues de adentro, del corazón, de lo que tenemos. Ahora bien, normalmente cada día nosotros hablamos. Nadie va a decir que no habla. El hecho de que tú permanezcas callado no significa que no hables, porque en tu cabeza está un montón de cosas. ¿Qué estás pensando? Para tus adentros, ¿no? Entonces, ¿qué estás pensando en ese momento? Todo lo que estás pensando normalmente queda influenciado por las siguientes cosas. Pues queda influenciado, 1, por los amigos que tienes, 2, por lo que ves, por ejemplo, en las redes sociales, en la televisión, 3, queda influenciado por todo lo que está básicamente a tu alrededor y la manera en la que piensas, la manera en la que tú dices las cosas, pues está ahí adentro, va a determinar cuál vaya a ser tu destino. Por eso es que una de las características principales, decíamos al principio, es pues que
una persona que se cree hijo de Dios o que se cree religioso, pues es que tiene que aprender a dominar su lengua. ¿Y cómo va a dominar su lengua? Sí, pues de lo que abunda del corazón habla la boca. Es que necesitamos un cambio de corazón. Como Por lo eso, dicen los libros proféticos. exacto, ¿por qué? Porque nuestro corazón está, pues es un mundo de maldad, o sea, está todo un desastre y no podemos tener buenas cosas porque necesitamos un cambio total de corazón. Y pues aquí muy claramente nos dice que pues torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo. ¿Cómo podemos nosotros cambiar nuestra manera de ser? Pues es necesario que nosotros le pidamos un cambio de corazón, pero también es necesario que cada día nosotros nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Y para Porque eso necesitamos fe. para eso necesitamos fe. Es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Una de las cosas que se ha visto es que la mayoría no quiere cambiar la forma de pensar. Uno quiere pues pensar como hasta antes, ¿no? Siguen, así hacía yo de antes. Está bien, pero ya eres Israel, ya eres hijo de Dios, ya es tiempo de que cambies. ¿Por qué? Porque Dios no te quiere con las mismas cosas de antes. Quiere que seas transformado. No puedes Aún seguir la siendo unción. a uno solo. O sea, Aún la unción. aún la unción, fíjense que se renueva. Una de las cosas que decía es de que nosotros somos una fuente, ¿no? Y pues muchas veces, si estamos estancados, podemos tener una unción pasada. Y esa unción pasada va a hacer mucho daño. No sé si alguna vez ustedes de repente han estado pues agarrando aceite y pues uno deja el aceite por mucho tiempo y quiere usarlo después. ¿Qué pasa con eso? El aceite está rancio, el aceite está podrido, entonces pues va a suceder que no va a servir para nada. Y la Biblia nos habla de esto porque pues nos habla del vino nuevo que tiene que estar en odres nuevos también, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si lo echamos en odres viejos, los odres viejos se rompen. Es decir, que es necesario renovar. ¿Quién te va a ayudar a renovar? Pues necesitas pues la presencia del Espíritu Santo, pero necesitas tú decidir de que no vas a seguir pensando como hasta ahora. Dice bien clarito. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende de palabra, si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz de refrenar también todo el cuerpo. La clave está, ¿qué hay en tu corazón? Por eso yo me acuerdo un poco del Salmo 139, en la parte final, cuando dice David, le dice, estaba hablando, los pensamientos de Dios fluían en él, fluían de tal manera, pero que en un instante entra en la carne y empieza a decir, pero a los malhechores tú les vas a hacer esto, tú esto le vas a hacer, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos o tus enemigos, y se da cuenta en ese instante, se da cuenta que estaba diciendo cosas malas. Entonces dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Porque al momento en que los pensamientos de Dios fluían en él, hemos leído, es muy largo el 139, por si acaso, fluía tantas cosas, pero al final, cuando llega un poquito a la carne, empieza a decir, los odio a los que te odian, así, ¿no? Si él hubiera sido una persona muy carnalita, seguramente hubiera seguido y nunca hubiera sido escrito. O sea, yo creo que hubiera salido. Se da cuenta lo que implica decir que tú puedes estar equivocado en muchas cosas, que en ese instante estás diciendo palabras que no deberías decirlas. ¿Te das cuenta? Hay un versículo bíblico que dice, examina, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Examina, y si ves si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno, suficiente como para que tú puedas cambiar. Pero ese decidir para decir estas palabras no solo tienen que salir de tu cuello, tienen que salir de tus entrañas. Con fe. La fe sin obras es fe muerta. Porque si en el momento preciso en que tú dices esto y lo haces con fe, yo te aseguro que al instante va a venir la respuesta y la confirmación a través de su Espíritu Santo de que tú te has aplazado al decir algunas palabras. Y Él sí te va a guiar
por el camino eterno porque te vas a arrepentir. Y cuando esto sucede, el Espíritu Santo es el que te hace sentir ese arrepentimiento, tú no vuelves al pecado. Tiene una característica importante. Generalmente el humano se dirige con el remordimiento por la consecuencia del hecho y no así con el arrepentimiento genuino. Ahora, el arrepentimiento genuino, lamentablemente los humanos así solos no podemos. Tenemos que estar sujetos del Espíritu Santo. Por eso dice, ¿no? Mi carga os dejo. ¿Cómo dice? Ligera mi carga, liviano mi yugo. ¿A qué yugo se refería Amparito? Al yugo del Espíritu Santo, ¿no? Solamente ahí, convencido, vas a decir, ve si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. De lo contrario, no, pues, la realidad es, pero es verdad que eres floja, es verdad que eres flojo, es verdad que no sirves. ¿Cuántas veces, como humanos, hemos manejado de esa manera la lengua? Muy. ¿Cuántas veces habría que hacerse un análisis bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la presencia del Espíritu Santo, con el poder y la ayuda del Espíritu Santo, hemos de poder decir, como Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y cuando hablamos de Isaías 58, vemos, dice, romper con todo yugo. Hay que romper con todo yugo. Aquí estás ligado. ¿A qué? A la pobreza, a los vicios. ¿A qué? A la mentira, a la crítica y a todas las obras de la carne. ¿Se puede romper ese yugo y andar con el yugo del Espíritu Santo? Sí. ¿No ve? No es más bien desatar, no es más bien el ayuno que yo escogí, Isaías 58:6. Desatar ligaduras de impiedad. Ahora, en el ayuno, ¿qué hacemos? En el ayuno vamos a quejarnos. Esto me ha dicho, me han hecho, no he podido, que esto y el otro. No es así. En el ayuno tiene que provocarse, desatar ligaduras de impiedad. ¿De quién? De ti mismo. ¿Has sido impío con Dios? ¿Has sido impío con tus semejantes? ¿Has mentido? ¿Has engañado a medio mundo? ¿Qué has hecho? Eso es lo que tienes que hacer. Por eso siempre les digo, entren y vean lo que ha hecho la mamá de Samuel, Ana, derramando su alma, la amargura de su alma y de espíritu delante del Señor. Entonces, eso es desatar ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión. Decir todo, confesar todo. Y dice, dejar ir libres a los quebrantados. Nosotros tenemos la culpa. Si entramos a la U, el catedrático el malo. Si entramos al colegio, el profesor el malo. Si nuestros papás son los malos, la mujer es la mala. Hasta el piso es lo malo, ¿no es cierto? Exacto. Dejar ir libre a los quebrantados. De una buena vez asumir que todo lo que nos pasa es nuestra culpa. Que estamos cosechando todo lo que... Si siembras bien, cosechas bien, pero si siembras mal, cosechas mal. Y dice, y que rompáis con todo yugo. Ese es el ayuno que Dios quiere. Romper con... Ese es el ayuno que ha escogido Dios. Entonces, yo creía que la iglesia, por ejemplo, iba a ayunar al desierto porque Jesucristo había sido tentado, ¿no? Solamente en el desierto. Y no es así. No sé de dónde han sacado muchas iglesias de ir a ayunar al desierto. Eso no es bíblico, por ejemplo, ¿no? Entonces, y es un yugo al que también están atados y que tienen que romper. Hay que romper ese yugo y empezar por las cosas buenas que dice. Hemos empezado por la fe por obras. ¿Puedes decir algo más, Amparo? Yo creo que esto que acabas de decir es muy importante porque pues empezamos a ver que el ayuno que cada uno escogí, que más bien que Dios ha escogido, es desatar las ligaduras de impiedades y así soltar cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y rompáis todo yugo, pues son cosas muy grandes, ¿no? Que quizás el día de hoy lo estemos mencionando, pero que son cosas de profundidad. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque pues cuando nosotros empezamos a ver una característica esencial del Hijo de Dios, de aquella persona que cree, digamos, en Dios, pues empezamos a ver algo, que todo lo que pues está pensando del corazón que tiene es reflejado en su lengua.
Y ojo, esa persona no puede decir que pues está diciendo esto por broma o está diciendo esto solamente por decirlo, sino que pues está representando todo lo que siente. Ahora bien, analicemos la conversación que tenemos todos los días, ¿no? Porque todas las personas hablan con las demás personas y hablan también con uno mismo. Normalmente, por ejemplo, una de las cosas que se hace, y esto debería ser, es pues que cuando una pareja, por ejemplo, habla o comenta o están entre ambos, pues las palabras que deberían salir deberían estar justamente con esto, ¿no? O sea, deberían estar, pues deberíamos ver a qué se parece nuestra conversación. Si se parece a la de los 10 espías o se parece a los de los 2 espías, porque evidentemente dentro del matrimonio existen pues problemas, existen hijos de Anak, existen gigantes que vienen a hacer todo. Pero si las palabras que estás diciendo con tu esposa y tu esposa o tu esposo, pues son esas palabras como de, ay, nos van a deshacer, hasta ahora no cambies y sigues reclamando, pues te estás pareciendo a esos, más bien a los 10 que van a perecer y tal cual estás diciendo vas a terminar de perecer, ¿no? O sea, de desperecerás. Perecerás. Igual Te que vas a Adán, ¿no? volver Pérez. Vas a adquirir ese apellido, ¿no? Por decir algo. El asunto es de que pues aquí está la solución. Por eso dicen, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Entonces, el verdadero ayuno, pues no es solamente morir de hambre, no es solamente que te quites la comida, sino que desates esa ligadura de impiedad, que reconozcas que tus palabras no son buenas y porque tu corazón no es bueno, que tu vida es queja y queja. Entonces hay que romper esas ligaduras de impiedad, que sueltes esas cargas de opresión porque no te dejan avanzar, que dejes ir libre a los quebrantados, que entiendas que no es culpable tu esposo o tu esposa, que no son culpables tus hijos, que tú No eres es la el que está sociedad, así, no es el tampoco, gobierno. ni el gobierno ni nadie, sí, y que rompas todo yugo. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a protestar, cuando empiezas a decir, ay, todo está mal, nadie me hace caso, en realidad, ¿a qué yugo estás? A yugo de Satán, lamentablemente. Entonces tienes que romper ese yugo. Entonces yo creo que estamos siendo claros el día de hoy de ver en qué piensas. Ahora, no solamente cuando hablas con una persona, con tu pareja o tu marido, tu mujer, o cuando hablas con tus hijos, también cuando hablas solo. Si no, pues vayamos a ver un poquito a 2 personas que han hablado solitos y las cosas que han dicho. Pues aquí está, si vamos al Nuevo Testamento, hay un hombre que de repente pues tenía riquezas, tenía muchas cosas y pues se pone ahí en la camita a dormir, ¿no? Y cuando ya está para dormir, pues empieza a decir, ¿no? Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, alma mía, dice, ¿no? Se empieza a hablar solito y dice, uy, muchas riquezas has tenido, bien te ha ido, pero ahora, mañana, ¿dónde vamos a acomodar estas cosas? Ay, haremos un nuevo lugar donde poner, esto voy a hacer, voy a trabajar. O sea, si tu pensamiento al final del día es, ¿cómo vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué te vas a ocupar? Que para la mayoría, pues puede ser un pensamiento pues bueno. O sea, a ver, escuchen esto y esto es bíblico, ¿no? Vamos a Lucas 12:16. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ahí está, estoy hablando de los pensamientos dentro de sí. Es una conversación consigo mismo, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo proyectos, estaba diciendo, ay, mañana esto me voy a ocupar, esto voy a hacer, esto. Y dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Cualquiera que lea esto diría, pues, pero ¿qué de malo tiene? Cada noche yo me acuesto así, mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, este negocio voy a emprender. Pero escuchen lo que le dice Dios, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y escuchen esto, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aleluya. Entonces, si tú estás viendo en esta noche, dices, no, yo no discuto con nadie, simplemente pienso, hago proyectos para mañana, esto voy a hacer y esto otro voy a hacer, necio, porque tú eres rico, pues te haces, o sea, no entiendes que vienen esta noche a pedirte tu alma, porque no estás ocupado en las cosas que deberías estar. Más importante que tu trabajo es pues tu relación con Dios. Más importante que las cosas que tienes que hacer es lo que Dios te está exigiendo, o sea, te está pidiendo tener esa relación vivida con Él. Y si no entendemos esto, pues va a quedar como esto. Y termina esta parábola diciendo lo siguiente, ¿no? Si seguimos leyendo en Lucas 12:21, dice... Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis?
La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Entonces, pues entendemos a partir de esto que hay cosas más importantes. Entonces, si alguien está pensando en sus proyectos, necio, porque al final, pues Dios te mira así, porque tú eres rico para contigo, pero no para con Dios. Lo importante es que no hagas tesoros para ti. No que hagas tus proyectos, sino que seas rico para con Dios. Y esa va a ser tu manera de hablar. Y esa ahí debería también ser. está la fe. Esa es y la está fe. tu lengua. En realidad ahí está tu lengua, está tu fe. ¿No es cierto? Ahora vayamos a ver a otra persona. Ojo que esta persona era una persona exitosa, una persona rica, alguien que había venía prosperado. de padres ricos también. Venía de padres ricos, es una persona que podríamos decir de lo mejor. Pero veamos otro, y este es un joven pues de lo peor, se podría decir. Este joven no hacía caso a su papá, le pide la herencia a su papá, se va y se revuelca con chanchas. El hijo El pródigo. hijo pródigo, ¿no? Entonces este muchacho pues se podría decir que era un fracaso en la vida, no como el otro, ¿no? Pero también un día, en medio de los puercos, ahí en medio de los chanchos, se pone a pensar. Y también piensa, ¿no? Y empieza a decir, después de ver a los puercos ahí comer, empieza a decir, y les ve, ¿no? Lucas 15:16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿En qué estaba pensando? En su padre. Estaba pensando En el eterno. en el eterno. Aleluya. Este no era rico para sí. En realidad no tenía nada. Este era rico para con Dios. ¿Y qué pasa con este hijo pródigo? Y levantándose vino a la casa de su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando tú empiezas a pensar como el Padre quiere que pienses, fíjate lo que el Padre Aleluya. quiere darte. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, te viste. ¿Qué es vestir? Y vestirle, ¿qué es vestirte? Te quita los pecados. Te quita los pecados, exacto. Poned un anillo en su mano, te da autoridad. Pacta Y contigo. Pacta contigo. Y calzado en sus pies el Te apuesto del enseña su evangelio. palabra. Eso, Aleluya. esas cosas. Y traed al becerro gotlo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta. Qué Gloria a genial. Dios, santo es Gloria a nuestro Dios. Padre. Es que, pues, nuestros pensamientos tienen mucho que ver. Ahora yo creo que es necesario permitirle al Espíritu Santo pues que de verdad transforme nuestra vida y que veamos en qué pensamos, qué es lo que estás pensando en cada momento, cuáles son tus pensamientos. ¿Será que nosotros somos ricos para con nosotros mismos o somos ricos para con Dios? ¿Será que en tu pensamiento ya en este momentito estás diciendo, ay, pero tengo que hacer esto y lo otro? Cuidado, porque pues hay alguien que viene por tu alma. Ojo que tienes que ser rico para con Dios, es más importante, la vida es más importante que la comida. Y la vida es Jesucristo. Entendamos eso, que nosotros en esencia somos seres espirituales, que tenemos que pues empezar a pensar de diferente manera, que tu manera de hablar debe ser transformada, ya no puedes estar queja y queja. Ya no puedes dejar que el infierno inflame tu lengua y tú a la vez inflames la rueda de la creación. Eso es importante. Y por lo tanto, pues vas a cambiar totalmente. ¿Por qué? Porque pues la lengua tiene un poder, dice, y además, como hemos visto, todo lo que ha sido creado ha sido hecho por la palabra. Entonces, la palabra es algo importante. Lo que nosotros pensamos es algo muy importante. Como digamos, las cosas son cosas muy, pero muy importantes. Es que no logramos entender que esto se trata de una dimensión espiritual. Por lo tanto, todo lo que pensamos, todo lo que está en nuestro corazón, pues se refleja en nuestra lengua. Lo decimos. Y lo que estás diciendo, incluso cuando estamos, pues, mientras estás escuchando esto, no sé si logras atender todo o estás pensando, ay, tengo que hacer esto, también esto. Y si tal vez tú estás pensando dentro de ti y dices, pero es que esto es importante, de eso, pues vivo, o si no, ¿qué vamos a comer? Pues entonces eres un carnalito y pues solamente estás haciendo riquezas para ti mismo. Ojo, que no estás haciendo riquezas. Y eso también denota que estás muerto. Estás muerto. Porque al final cuando el hijo pródigo vuelve a su casa, el padre dice esto, Lucas 15:24. ¿Qué dice, Amparo? Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Nosotros nos podríamos quedar. ¿Por qué muchas veces yo pregunto, Lorena, aquí?
porque veo sueño, veo cansancio. Bueno, las dos hacemos, si no un monólogo, hacemos un diálogo, Amparo y yo, pues ella se entusiasma, yo también, feliz de la vida, pero cuando veo cansancio digo, pues ya debe ser la hora, ya se han aburrido, ¿no? Y de verdad digo, ya se han aburrido, porque ¿sabes? Nos quedaríamos todo el rato, porque Es apasionante. esta palabra es linda y hermosa. ¿Estamos en hora? Hora de orar, sí, ahora sí, vamos, es 22 y Sí. 25. ¿No es cierto? Entonces, veo cansancio y por eso siempre, cuando veo a alguien cabecear, digo, pues, aunque sean los nuestros en aquí, digo siempre, ya debe ser hora, se han cansado. Y hasta eso nomás ha estado abierto, hasta eso nomás puede el cerebro captar, ¿no es cierto? Pero bien decías tú, que cuando nos acercamos a la senda antigua, cuando realmente encontramos la senda antigua, y luego elegimos el buen camino, lo que quiere decir e implica que llegamos a conocer nuestra identidad y estamos en las raíces hebreas, ninguna predicación es cortita, Amparo. Son larguísimas, incluso de 7 a 8 horas. Son larguísimas, y ahí vemos, ¿no?, que llegamos a la tierra donde fluye la leche y la miel. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe sin obras es fe muerta. Todo dice la palabra. La palabra. Entonces cuando vamos nos parece como miel. Llegamos a esa tierra donde fluye la leche y la miel, encontrando, como dice en el Nuevo Testamento, el reino de los cielos y su justicia, y lo demás viene por yapa. O ¿cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Totalmente cierto, ¿no? Yo creo que pues cuando uno empieza a entender estas cosas, uno se apasiona y uno puede quedarse horas y horas hablando. Y la verdad es que nosotros en casa pues, nos pasamos horas y horas hablando del tema, porque uno empieza a encontrar una cosa y uno aporta y otro aporta y pues uno le encanta, porque esto de la fe pues es algo grande, no sé si pueden sentir, pero es que empieza uno a ver que uno puede embarazarse de muchas cosas, empieza uno a entender de que no hay gigante que no se pueda vencer, empieza uno a entender de que pues de verdad nos falta nuestra manera de hablar cambiar, porque a veces andamos tan confundidos, se podría decir, tan inflamados por el infierno, que empezamos a renegar por todo y decimos esto no se va a poder, y nos damos cuenta que nuestro lenguaje, más que parecerse a Josué y Caleb, pues se parece más a los 10 espías, y por eso es que hay mucha gente que en este tiempo está caminando en el desierto y está muriendo en el desierto. Nunca logra ver nada, nunca logra ver una transformación, porque está en eso. Y no se trata, como habíamos visto, de la situación en la que estés, porque pues el que estaba ahí y se queda como necio era un empresario, era alguien que aparentemente... Que había heredado mucho. Que tenía riqueza, que en esta vida, podríamos decir, estaba pues completo, se podría decir, a los ojos del mundo. Pero para Dios es un necio. Yo no quisiera que Dios me viera como un necio, que me diga, sí, has hecho pues riqueza para ti mismo y pues no tengas nada para con Dios. Creo que es más importante la riqueza para con Dios, el aprender a pensar y a tener el corazón de Dios, que puede ser un rico. Pues entonces eso lo que nos muestra es, no importa la situación en la que estés ahora, quizás hasta ahorita te has dado cuenta de muchas cosas, lo importante es lo que vas a decidir a partir de ahora. Quizás te has revolcado con chanchas, y no me refiero pues al sentido pues como tal, ¿no? Que te has ido por ahí al casco y demás. No. También revolcarse con chanchas es que hayas revolcado con pensamientos de necedad, que te hayas estado quejando de tu esposo, de tu esposa, que te hayas estado quejando de tus hijos, que todo el tiempo digas no voy a poder salir de esto, que todo el tiempo andes protestando, chismeando, haciendo tantas cosas, que te estés envuelto en la amargura, que estás envuelto en la amargura, que digas ay, este problema no voy a poder salir, tanto intentado y no puedo, que tengas pensamientos de ay, mejor me moriré, o que tengas pensamientos solamente de ay, mi trabajo y esto voy a hacer y este proyecto voy a hacer y esto me encanta. Pues todas esas cosas son revolcarse con chanchos. Si el día de hoy estás así, pues la clave está en que cambies ese pensamiento y digas, no, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Acéptame como uno de tus jornaleros, y creo que es un buen momento para hacer eso. Y si no estás, también puedes decir, escudriña mi corazón y ve si hay camino de perversidad y guíame por el camino recto, ¿no es cierto? Todo es posible para Dios. De veras, tú que estás escuchando en otros lares, también es para ti la palabra. Yo sé que esto está entrando como una espada de
de doble filo que parte el alma y el espíritu, parte las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque palabra nuestra no es, es palabra del Señor, porque todavía nosotros, sabiéndolo, viviéndolo, necesitamos, y esta palabra se abre más cada día. De veras que no hay ni hambre, ¿no? Después de salir de aquí, todavía nos quedamos y hablamos y a esto y lo otro. Después recién nivel 1 de la mañana, hambre tienes, sí, recién del alimento material. ¿Te das cuenta lo que hacemos, no? Sí. Recién a la 1, 2 de la mañana estamos ahí como que picoteando algo, ¿no? Entonces, esta es palabra viva, palabra de vida eterna, ¿no es cierto? Vivificada por el Espíritu Santo, iluminada por Él, porque ya revelada estaba en su Escritura. O sea que tú que estás escuchando, puedes tú inclinar tu rostro, y los que están aquí también, que ha llegado el tiempo de orar. Amado Padre Celestial, bendito Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, nos acercamos al trono de la gracia. Primeramente corremos ahí, Señor, reconociendo tu señorío, tu poderío, Jehová de los ejércitos. Yo soy el que soy, tú eres grande y maravilloso. Eres el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eres omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y a través de tu Espíritu Santo nos estás haciendo llegar tu palabra, que es nuestro consolador, nuestro ayudador, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Precioso, maravilloso, poderoso Espíritu Santo, bienvenido eres a mi boca, bienvenido eres a este lugar, bienvenido eres a todo mi ser. Yo necesito comunicarme con el Eterno, y si me equivoco al orar, tú lo vas a corregir. Nadie más que tú, que has venido del cielo para ayudarme, puedes entender y hacerme comprender tu bendita palabra. Ante el trono de la gracia estoy, Señor, y reconozco que he pecado contra ti, contra el cielo, de palabra, de obra, de pensamiento, de omisión y de comisión, Señor. Te pido perdón con todo mi corazón. No es que lo haga, Señor, cada día. Sin embargo, tengo que yo llevarte mis debilidades, confesarte mis pecados. Aún tú sabes lo que he hecho, lo que he pensado, lo que he dicho, pero necesito hacértelo saber a ti. Y te lo voy a hacer saber porque voy a mostrarte mi corazón y mis pensamientos. Y voy a depender de ti para cualquier tipo de cosas, sabiendo y creyendo que tu sangre poderosa, amado Jesús, está en el propiciatorio caliente para el perdón de mis pecados. Además, dice tu palabra que si yo confieso mis pecados, tú eres fiel y verdadero para perdonarme y asignarme un abogado, Jesucristo Dios, para defender mi causa y ponerme a cuentas con el adversario, porque si no, me lleva ante el juez y probablemente me lleve a la cárcel. De la cárcel no he de salir sino hasta pagar la última blanca. Necesito, Señor, que perdones mis pecados. Ayúdame a entender tu palabra, a llevar mis debilidades, porque tu palabra dice que tú haces fortalezas de todas mis debilidades, Señor. En esta noche yo he reconocido, a medida que ha ido, Señor, predicándose la palabra, muchas cosas, y en principio no puedo mostrarte todavía mi fe por obras, porque he creído que debería andar con mi fuerza, pero hoy entiendo que tengo que hacerlo en el poder y en la fuerza de tu Espíritu Santo. También, Dios mío, he entendido que dentro de mí hay un miembro chiquitito pero partido, que inflama la rueda de la creación. Entiendo a la vez que mi lengua está siendo inflamada por el infierno, porque lo cierto es que como vivo en esta dimensión, en esta solamente tercera dimensión, creo en lo que veo y digo lo que veo. Necesito entrar en la cuarta dimensión a través de tu Espíritu Santo para entender y comprender y tener fe y mostrarte mi fe por obras. Es cierto también lo que me has dicho, Señor, soy religioso o me he creído religioso.
pero siempre he tenido palabras que a ti no te gustan. Por tanto, yo creo simplemente que la religión no salva, que el que salva es Jesucristo, que ha muerto en la cruz del Calvario y que al tercer día ha resucitado y ha subido ahí a la diestra del Padre está, y de allá nos ha mandado a su Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos consuela, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Precioso Espíritu Santo, es preciso y necesario orar en ti. La palabra lo dice, oren en el Espíritu Santo, porque nosotros podemos mentir, podemos decir falacias, podemos creernos que somos nosotros las víctimas de todo, sin darnos cuenta que tu palabra dice, todo lo que el hombre sembrare, esa cosechará. Y si estoy mal en cualquier área de mi vida, Señor, en esta noche asumo la responsabilidad, Señor. Reconozco que yo soy culpable para todo lo que me está pasando, pero también, Señor, tomo la esperanza de que puedas cambiarme, de que yo pueda nacer de espíritu y hacer tu voluntad con la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo, porque tu unción me guarda y el maligno no me toca. Todo yugo se pudrirá a causa de la unción. Ante el trono de la gracia vengo a pedirte que por amor a tu santo y bendito nombre, amado Dios, me libres de la tentación del pecado, porque he entendido en esta noche que apartado de ti nada puedo hacer. Que tú puedas ver si dentro de mi corazón hay camino de perversidad, porque he entendido en esta noche, Señor, que de la llenura de mi corazón habla mi boca, Señor. Por eso te pido, por amor a tu santo nombre, cámbiame este corazón que es duro. Yo quiero un corazón blando, que escuche tu voz, que pueda permitirle a mi espíritu gerentear y que no sea mi alma. Hoy he entendido que yo soy enemigo de mí mismo cuando doy lugar a mis razonamientos, a mis pensamientos, a mi filosofía, a mi entender malo, Señor. Renuncio al pecado en este día, papá. Ya no quiero ser igual, Señor. Entiendo que tú eres un Dios maravilloso, que en este último tiempo, Señor, he visto tu favor, he visto tu mano de poder, Señor. Has activado a tus ángeles territoriales para guardar a toda la creación y a todos los humanos. Si bien cierto es que ha venido ese bicho, tú también con tu mano poderosa en este tiempo lo has alejado de lugares donde buscan tu santo y bendito rostro, Dios mío. Agradecidos porque también en favor de la creación y la humanidad estás soplando desde los 4 puntos cardinales a través de tu Espíritu Santo, tu palabra de vida. ¿Qué más podemos pedirte, Señor, si tus ángeles nos guardan, si nos estás enseñando palabra viva, nos estás enseñando a encontrar la identidad y a dejar la religiosidad que en mucho tiempo nos ha separado de ti y quieres relacionarte con cada uno de nosotros, quieres esa relación personal con nosotros? Nosotros nos creemos indignos, papá, de tener una relación, pero sabemos que por tu palabra estamos siendo limpiados. Como Jesucristo les decía a sus discípulos, ya ustedes por mi palabra son limpios. Y al escuchar tu palabra en esta noche, creemos firmemente que nos estás limpiando y que por la fe de Jesucristo hemos de ser hacedores de tu palabra. Gracias te damos, Dios mío, y bendecimos tu santo y bendito nombre. Alma mía, bendice el nombre de Jehová, porque de él recibes el perdón de tus pecados, el perdón de tus iniquidades. Él te favorece y te corona de favores y misericordia. Sacia de bien tu boca, rescata del hoyo tu vida, te sana de las enfermedades, te quita todas tus debilidades y los vuelve fortalezas. Y lo bueno es que sacias de bien mi boca para que pueda hablar. La única manera de no tener esa lengua que inflama la rueda de la creación es que tú me ayudes, Señor.
a tener buenos pensamientos, como dice tu palabra, pensamientos de paz y de bien, y que puedan pasar por tu escáner, Dios mío, para volver para lo que está siendo enviado, Dios mío. También, Señor, bendecimos tu santo nombre, Señor, porque eres el único que no quiere que envejezcamos. Tú sacias de bien nuestra boca, de modo que rejuvenecemos. ¿Quién más que tú, Señor, quieres que viva dentro de nosotros ese niño? Y tu palabra dice que el reino de los cielos es de los niños y aquellos que son como niños. Solamente tu Espíritu Santo puede llevarnos a ese nivel de ser como niños para creerte. Pero por la fe de Jesucristo creemos en tu palabra. Que todo lo tuyo, Señor, sea grabado con letras de oro en mi corazón y en mi mente, y lo que no es tuyo salga, Dios mío, porque necesitamos que alguien nos ayude, y ese es tu Espíritu Santo. Agradecidos también, Señor, porque nuestras oraciones están siendo escuchadas. A pesar de las circunstancias y la coyuntura que en este país existe, nosotros tenemos la firme fe de que todo es para bien, Señor, y todo va a ser para bien, Señor, porque no es como nosotros podemos verlo, es como tú lo ves y lo haces. Tú eres el poderoso. Agradecidos por todo, Señor. También te pedimos perdón, Señor, para los descendientes de Ismael, Esaú, Dan, Rubén y Judá. Perdona, Señor, porque la levadura de los fariseos ha leudado tanto, Señor, que les ha hecho quedarse en esta tercera dimensión y creer en la falsa ciencia, en el dominar a la humanidad entera. Perdónalo, Señor, porque se han unido al error, se han dejado engañar, les han vuelto a tapar los ojos. Padre mío, si tú no los desatas, no van a ser libres. Y para aquellos a quienes les has dado sabiduría y la capacidad de hacer dinero, y ahora, Señor, se han unido al error, líbralos de la tentación del pecado, Señor. Hazles dar cuenta, desátalos, Padre mío. Te pedimos por todos y cada uno de ellos. Te rogamos perdón, Señor, para los que están en eminencia secular y en eminencia espiritual, ya que los que están en eminencia secular no han venido delante de ti, han procurado guías, ídolos en esta tierra que a nada bueno les ha llevado. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Tus lazos de amor y de carne no falten, Señor, en todo lado, porque, Señor, si no eres tú, no es nadie, papá. Agradecidos, bendecimos a la niña de tus ojos, a Israel. Bendecimos a Israel, la niña de tus ojos, papá, y proclamamos paz en Jerusalén para tu gloria y para tu honra, Señor. Bendecimos a la tribu de Judá, pero sobre todo volvemos a bendecir tu santo y bendito nombre. Yo soy el que soy. Gracias te damos, Dios mío, porque a medida que has abierto tus escrituras, Señor, delante de nuestros ojos, también nos están devolviendo los hombres fuertes todo lo que nos habían robado en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Y tu palabra dice que si no atamos a los hombres fuertes, no vamos a poder saquearles todo lo que nos han robado en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Así también dice tu palabra que la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación también gime una a una la libertad, Señor, el ser desatados, papá. Por eso tomamos esa autoridad que tu Hijo Jesucristo nos ha dado para hollar serpientes y escorpiones. Pero no nos alegramos de eso, Señor. Nos alegramos de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Tomamos esa autoridad, ese poder de lo alto y te decimos: Satán, diablo, en el nombre de Jesús, te atamos a tus 12 hombres fuertes. Celos, mentira, familiar, perversidad, prostitución, pesadez,
enfermedad, sordomudo, orgullo, temor, atadura, anticristo, en el nombre de Jesús. Les atamos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Les atamos y les echamos. Les decimos que nos devuelvan todo lo que nos han robado. Nos devuelven todo lo que nos han robado. Atados están y se van por donde han venido al lugar de tormento. ¡Fuera! Han sujetado a la creación para sojuzgarla y hacerle creer mentiras. En el nombre de Jesús atamos a los hombres fuertes, a los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. En el nombre de Jesús atados están y les ordenamos que suelten a la creación, se vayan por donde han venido al lugar de tormento. ¡Fuera! También han afectado el cerebro humano, haciendo fortalezas con argumentos falsos, y ha levantado una altivez en contra del Eterno, haciéndoles creer que la religión puede salvar a alguien. En el nombre de Jesús atamos a los hombres fuertes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Les atamos y les ordenamos que suelten el cerebro humano, sueltan el consciente, inconsciente, subconsciente, línea de presión, memoria RAM, su cerviz, el hipotálamo, sueltan, se van por donde han venido al lugar de tormento. ¡Fuera! Cerramos todo portón, toda puerta y todo portillo en el nombre de Jesús y lo sellamos con la sangre preciosa de Jesucristo. Creación, tú no eres diosa. Tierra, sol, estrellas, luna, fauna, flora, ríos, lagos, mares, agua, rocas, piedras. Ustedes son creación, no son dioses, que nadie les engañe. Creación, en este día les desatamos en el nombre de Jesús. Mi Señor Jesús ordena a los espíritus humanos que se pongan en su lugar, porque viene una gran redención de almas. La salvación está tocando a la puerta. Con lazos de amor y de carne, el Espíritu Santo va a conquistar y va a salvar muchas almas. Gracias te damos, Dios mío, bendiciendo cada hogar, cada familia, cada oyente, cada país, cada departamento, cada provincia donde están escuchando esta palabra y donde van a aprender a través del Espíritu Santo. Eterno Dios, en el nombre de Jesús te pedimos que cubras el dintel y los postes de nuestras puertas con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, vertida en la cruz del Calvario, que tiene poder. Ni la muerte puede atravesar, Señor. Ese es un seguro nuestro. También sabemos que la puerta de la gracia está abierta y la sangre de Jesucristo sigue caliente para perdón de pecados. Y eso tiene que aprovechar los espíritus humanos. En el nombre de Jesús, Señor, tu unción me guarda y el maligno no me toca. Todo yugo se pudrirá a causa de la unción. Gracias te doy, Padre mío, en el nombre de Jesús. Me voy de este lugar, pero no de tu presencia. Me voy abrazadito de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, a una sola voz, en un solo espíritu, proclamo paz en medio de la tormenta. Y te decimos en una sola voz, amén, amén y amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, con nosotros. Amén. Bendecidos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, Padre Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Jesús. A su nombre. Gloria. A su gloria. Gracias, bendito Dios, maravilloso Rey. Esta noche nos vamos con tu Espíritu Santo. Vamos a gritar, a ver, un grito de júbilo con 3 vueltitas. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre bueno, Padre Santo. Bendiciones, mis hermanos, a cada uno de ustedes, hasta el más ratoncito. Hasta mañana, mis hermanos. Bueno, pues ya
programa, saludar a cada una de las familias que están con nosotros, pues les decimos que no se olviden de darle un like a la página, pues también ahí denle un like y pues de seguirnos, ¿no? De seguir compartiendo los videos, que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vamos despidiendo de todas las personas que están con nosotros, y allí tenemos a la familia Gómez Quispe, bendiciones. Bendiciones, tío Guillermo, tía Roxana, que Dios les bendiga. Chinito, Helen, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones en Jesús. Y bueno, ahí también tenemos también ahí a mi hermano Ismael. Hermano Ismael, bendiciones. Amén, en Jesús, que Dios les bendiga. Y ahí también está Sare y toda y su pandilla. Ahí tenemos bendiciones ahí a Milo, Perla, a todos los que están por ahí, que Dios les bendiga. Bendiciones, Abdi, Pachacho y ahí Sur, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones para ustedes. Y también ahí está con nosotros, pues, la familia Murillo Ayala. Familia Murillo Ayala, bendiciones. En Jesús, bendiciones. Bendiciones también a Norquis, Norquita, bendiciones. En Jesús, y bendecimos pues a todas las familias que están con nosotros allá en Chayapata, a toda la familia Gómez Ayala, también bendiciones, tía Juanita, tía Lucy, tía Mari, tía Hilda, que Dios les bendiga, tío Lucho, tío Lido, tío Cocolizo, que Dios les bendiga. Y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, muchas bendiciones. Bendiciones también ahí a cada persona que pues está cada familia, la familia Coca-Cola, que Dios les bendiga, hermanos, familia Coca-Cola, muchas bendiciones. Bendiciones también ahí a pues a toda la familia de mi hermano Carlos, pues a la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga ahí, pequeñas, muchas bendiciones. Bendiciones pues ahí a pues a toda la familia de mi hermana Dayana, que Dios les bendiga, a la familia Quispe Cosío, que Dios les bendiga, a la familia López Tito también, a la familia Guayas Canaviri también ahí, Fernando también ahí, también tenemos a Kevin, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, a la familia Paredes Guayas, que Dios les bendiga, hermanos, muchas bendiciones a toda la familia, a mi hermana Eli, sus hijas, a la familia Lima Guayas, a Carola y sus hijos también, a su esposo también, muchas bendiciones a todos ustedes, que Dios les bendiga, bendiciones a cada una de las familias que están con nosotros allá en La Paz también, a la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Tatiana, también para ti, bendiciones. Para Helen, Frank, Leandro, que Dios les bendiga. A todas las familias que están con nosotros, que Dios les bendiga. Y pues nos vemos el día de mañana, mis hermanos. No se olviden de seguir sintonizándonos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en Jesús. En su punto, Radio Online.